Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. En el invierno de 1828, Edimburgo era la capital médica del mundo. Cirujanos de toda Europa viajaban hasta su universidad para estudiar allí, y las clases de anatomía se habían vuelto tan populares que los anfiteatros de enseñanza desbordaban con estudiantes desesperados por aprender la estructura exacta del cuerpo humano. Los tratados se agotaban en las librerías. Los asientos del aula magna se reservaban con semanas de antelación, y los profesores más célebres cobraban fortunas por una sola temporada de clases. Edimburgo era, en ese momento preciso de la historia, el lugar donde se decidía el futuro de la cirugía europea. Había, sin embargo, un problema. Para aprender anatomía se necesitan cuerpos, y en la Gran Bretaña de comienzos del siglo XIX, la única fuente legal de cadáveres para disección era la horca. Solo los criminales ejecutados, y nadie más, podían ser entregados a las escuelas de medicina. Pero las clases de anatomía de Edimburgo necesitaban docenas de cuerpos al año, y los tribunales no podían ahorcar a la gente con la rapidez suficiente para mantener el ritmo de la demanda. La ciencia avanzaba más rápido que la justicia. La universidad crecía más rápido que el patíbulo. Y en ese desequilibrio, silencioso y burocrático, comenzó a abrirse una grieta que pronto se convertiría en un abismo moral. Esa grieta creó un mercado. Donde hay demanda sin oferta, alguien encontrará la manera de llenarla. Primero llegaron los hombres de la resurrección, ladrones de tumbas que desenterraban a los recién enterrados y los vendían a las escuelas de anatomía, sin preguntas. Pero incluso el saqueo de tumbas tenía sus límites. La descomposición se instalaba con rapidez. Las familias empezaron a montar guardias en los cementerios, con fusiles y perros. Se instalaron rejas de hierro sobre las sepulturas nuevas. La tierra se congelaba en invierno y ni las palas más afiladas podían abrirla. El negocio, por macabro que fuera, empezaba a ser insuficiente. Los cuerpos frescos eran cada vez más difíciles de conseguir, y el precio subía semana tras semana. Y así, dos inmigrantes irlandeses que vivían hacinados en una pensión del barrio de Westport, en el Bajo Edimburgo, miraron la situación y llegaron a una solución simple y terrible. ¿Para qué desenterrar a los muertos, cuando se podían fabricar cadáveres uno mismo? Sus nombres eran William Burke y William Are. A lo largo de 10 meses del año 1828, asesinaron al menos a 16 personas y vendieron sus cuerpos a uno de los anatomistas más distinguidos de Edimburgo. Las víctimas eran pobres, vulnerables e invisibles, gente a la que nadie iba a echar de menos. Los cuerpos siempre estaban frescos, y el precio siempre era el adecuado. Esta es la historia de cómo una ciudad entera decidió mirar hacia otro lado mientras dos hombres convertían el asesinato en comercio. Para entender a Burke y a Are, hay que entender cómo era la escuela médica de Edimburgo en la década de 1820. El profesor de anatomía de la universidad, Alexander Monro III, era, según todos los testimonios, un pésimo docente. Era la tercera generación de su familia que ocupaba la cátedra, flotando sobre una dinastía en lugar de sobre un talento real. Usaba los mismos apuntes amarillentos que su abuelo había escrito medio siglo antes. Los estudiantes se burlaban abiertamente de él en las escaleras de la universidad. Leía con voz monótona. Evitaba las disecciones difíciles. Dejaba caer los órganos al suelo por torpeza. La cátedra oficial, la que decía el Estado que debía educar a los mejores cirujanos de Gran Bretaña, era en realidad un espectáculo triste de mediocridad heredada. La verdadera educación, la que de verdad formaba cirujanos, ocurría en las escuelas privadas de anatomía, las clases extramurales dirigidas por cirujanos brillantes y ambiciosos que cobraban sus propias tarifas y atraían alumnos por la calidad de su enseñanza. La más popular de todas era la del Dr. Robert Cannocks. Cannocks era un fenómeno. Antiguo cirujano militar que había servido en Sudáfrica, era carismático, teatral y quirúrgicamente dotado. Sus clases de anatomía eran auténticas representaciones escénicas. Diseccionaba con la soltura de un actor en el escenario, narrando cada corte, haciendo que los alumnos sintieran que estaban presenciando una revelación sagrada. Sus clases acogían a más de 500 estudiantes. Necesitaba un suministro constante de especímenes frescos, y lo necesitaba ya. El Dr. Robert Cannocks tenía 37 años en 1828. Había perdido un ojo en la infancia a causa de la viruela, lo cual le daba, en el estrado, un aire inquietante y magnético a la vez.
Vestía siempre de negro impecable, con un monóculo y una voz grave que imponía silencio instantáneo en el anfiteatro. Cobraba 3 guineas por alumno y por temporada, y sus ingresos superaban con facilidad los de cualquier catedrático universitario. Sus asistentes, jóvenes médicos ambiciosos llamados Ferguson, Miller y Jones, se encargaban de recibir en la puerta trasera de la calle Surgeon Square los cuerpos que llegaban, casi siempre de noche. No preguntaban, no querían preguntar. Sabían que el negocio de su maestro dependía de no preguntar. Este era el secreto a voces de la anatomía de Edimburgo. Todo el mundo sabía que los cuerpos venían de los ladrones de tumbas. La ley miraba hacia otro lado. El establecimiento médico miraba hacia otro lado. Canox miraba hacia otro lado. Y en esa ceguera voluntaria, deliberada, casi elegante, entraron William Burke y William Are, cargando un cuerpo más fresco que cualquiera que los hombres de la resurrección hubieran entregado jamás. El primer cuerpo llegó por accidente. Los siguientes no, y la pensión de Westport empezó a convertirse, silenciosamente, en una trampa mortal disfrazada de posada para pobres. Todo empezó, casi por accidente, con una muerte natural. En noviembre de 1827, uno de los huéspedes de Are, un anciano pensionista del ejército llamado Donald, murió de causas naturales en una de las habitaciones de arriba, todavía debiendo 4 libras de alquiler. Are le mencionó la deuda a Burke y los dos hombres cayeron en la cuenta de que las escuelas de anatomía de Edimburgo pagarían generosamente por un cuerpo fresco. Retiraron el cadáver de Donald del ataúd, lo rellenaron con corteza de árbol para que el peso pareciera el mismo, clavaron la tapa y por la noche llevaron el cuerpo en un saco hasta los aposentos del doctor Canox. Los asistentes lo examinaron, asintieron, pagaron 7 libras con 10 chelines, casi el doble del alquiler pendiente, y les dijeron que volvieran si alguna vez tenían otro. La facilidad de la transacción resultó embriagadora. 7 libras con 10 chelines era más de lo que un jornalero ganaba en 3 meses de trabajo duro. Los asistentes de Canox habían quedado encantados con la frescura del espécimen, los músculos todavía tensos, la sangre aún líquida en los capilares, el rostro sin descomposición. Dijeron a Burke y a Are, con una sonrisa cortés, que volvieran si alguna vez tenían otro cuerpo que vender. No preguntaron de dónde había salido, no querían saberlo. Esa pregunta nunca se formulaba en la calle Surgeon Square y los dos irlandeses aprendieron la lección esa misma noche. En unas pocas semanas volvieron, pero este nuevo cuerpo no había muerto por causas naturales. Su segunda víctima fue otro huésped, un hombre enfermo llamado Joseph. Cuando le subió la fiebre y empezó a delirar en su cama, Burke y Are decidieron no esperar a que la naturaleza siguiera su curso. Lo emborracharon con whisky hasta que quedó inconsciente, tendido boca arriba sobre el jergón de paja. Entonces Burke se sentó sobre su pecho, aplastando las costillas con todo el peso de su cuerpo, mientras Are le tapaba con las manos la boca y la nariz. La técnica no dejaba marcas, no había moretones, no había signos de violencia. El cuerpo parecía el de alguien que había muerto de muerte natural, un borracho que sencillamente había dejado de respirar en medio de la noche. Lo envolvieron en una sábana de lino, lo cargaron por la calle oscura y lo entregaron aquella madrugada. Canox pagó sin preguntar nada. Perfeccionaron este método durante los meses siguientes. Más tarde recibiría un nombre propio en los diccionarios ingleses, burking, asfixia por compresión del tórax mientras se tapan las vías respiratorias. Era silencioso, era rápido y dejaba un cuerpo que a ojos de la escuela de anatomía parecía el de alguien que simplemente había dejado de existir. No había cuchillos, no había cuerdas, no había garrotes. Solo 2 hombres corpulentos, una víctima embriagada y unos pocos minutos de peso humano sobre un pecho humano. En aquellos años, ningún forense de Edimburgo tenía todavía los conocimientos necesarios para detectar esa forma de asfixia. Era el crimen perfecto y Burke y Are lo descubrieron casi sin querer, una noche de invierno, en una habitación de pensión que olía a whisky barato. A lo largo de 10 meses, asesinaron al menos a 16 personas. Una anciana que pedía limosna en las escaleras, un inglés enfermo que buscaba habitación barata, 2 mujeres que vendían su cuerpo en los callejones, una abuela y su nieto sordomudo asesinados el mismo día en cuestión de horas. Una joven hermosa llamada Mary Patterson, cuyo cuerpo era tan reconocible que los propios estudiantes de Canox, al verla en la mesa de disección, comentaron que les resultaba familiar.
algunos habían hablado con ella la noche anterior en una taberna. Y finalmente, un personaje conocido y querido en todo el barrio, un joven con discapacidad mental al que todos llamaban Daft Hamie. Su desaparición no podía pasar desapercibida. Su madre preguntó por él, los vecinos preguntaron por él, y por primera vez el silencio que protegía el negocio empezó a agrietarse. Los asesinatos terminaron el 31 de octubre de 1828. Burke y Are atrajeron a una anciana irlandesa llamada Margery Docherty hasta la casa de huéspedes de Are, con la promesa de una cena caliente y un trago. Le dijeron que podía quedarse a dormir. Era víspera del Día de Todos los Santos, y en la pensión había jarana, música, risas y muchísimo whisky. La mujer, agradecida, se sentó a la mesa, cantó canciones en gaélico, bebió hasta tambalearse, y aquella misma noche, cuando los demás huéspedes dormían, la mataron con el método que ya tenían tan practicado: el peso del pecho, la mano sobre la boca, la respiración que se apaga en silencio. La mañana siguiente, su cuerpo yacía oculto bajo un montón de paja en la habitación de abajo, esperando al carro de los asistentes de Canox. Pero esta vez no fueron lo bastante cuidadosos. Dos huéspedes, un matrimonio llamado James y Anne Gray, habían pedido quedarse a dormir esa noche y Are los había enviado, con excusas incómodas, a otra habitación. Cuando regresaron por la mañana para recoger sus cosas, Anne Gray encontró algo extraño: un pie descalzo asomando entre la paja amontonada al fondo del cuarto. Apartó la paja. Descubrió el cuerpo de Margery Docherty. Lo sacudió, llamó a su marido. Los Gray bajaron, pálidos, a confrontar a la pareja de Burke, LNMC Dougal. Ella se echó a llorar y les ofreció 10 chelines a la semana de por vida si guardaban silencio. Se negaron, salieron corriendo por la calle Ig y fueron directos a la policía. Edimburgo estaba a punto de despertar. La policía siguió el rastro. Cuando llegaron a la pensión, el cuerpo ya no estaba. Los asistentes de Canox lo habían recogido en un baúl esa misma tarde y lo habían transportado a las salas de anatomía de Surgeon Square. Pero el rastro era evidente. Los agentes cruzaron la calle, subieron las escaleras del aula de Canox y en una mesa de madera bajo una lámpara de gas encontraron a Margery Docherty, desnuda, con la cabeza echada hacia atrás, lista para la disección del día siguiente. Burke, Are y sus compañeras LNMC Dougal y Margaret Laird fueron arrestados aquella misma noche. Edimburgo se despertó con el rumor de que en las pensiones de Westport había estado funcionando, durante meses, una fábrica silenciosa de cadáveres. Pero la acusación tenía un problema enorme. Casi no había pruebas físicas. El método Burking no dejaba marcas. Las víctimas anteriores habían sido todas diseccionadas en los anfiteatros de Canox y sus restos repartidos entre los estudiantes. El caso dependía por completo del testimonio de los propios asesinos y ninguno quería hablar. Cada uno acusaba al otro de haber planeado todo. El Lord Advocate, el máximo fiscal de Escocia, tomó entonces una decisión que marcaría para siempre la historia jurídica escocesa. Le ofreció a William Are inmunidad total, un perdón completo, a cambio de que testificara contra Burke en el juicio. Are aceptó inmediatamente, sin pestañear. El hombre que había empezado todo el negocio, el dueño de la pensión, el socio mayoritario del crimen, salvaría su cuello vendiendo a su amigo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. El juicio de William Burke comenzó en la víspera de Navidad del año 1828 y duró un solo día, de la mañana al amanecer siguiente. La sala del tribunal estaba tan abarrotada que los espectadores se subían a los hombros unos de otros para ver. Había gente apoyada en las vigas del techo. El testimonio de Are fue demoledor y detallado. Describió cada asesinato con una frialdad impasible, como si enumerara facturas pendientes. La voz no le tembló nunca. Burke lo escuchaba desde el banquillo, inmóvil, con la mirada clavada en el suelo. El jurado deliberó menos de una hora. Burke fue declarado culpable de asesinato. El juez, con peluca blanca y toga roja, pronunció la sentencia. Sería ahorcado públicamente en la explanada de Lawnmarket y después su cuerpo sería entregado a la disección pública como advertencia. El 28 de enero de 1829, William Burke fue ahorcado ante una multitud estimada en 25.000 personas. Era, con mucho, la mayor ejecución pública que Edimburgo había visto jamás. La gente había llegado desde pueblos a decenas de millas de distancia. Se pagaban precios desorbitados por un asiento en las ventanas cercanas al cadalso.
Cuando la trampilla se abrió bajo sus pies, la multitud rugió una sola palabra repetida como un himno: bórralo, bórralo, Burkeheim, Burkeheim. El verbo hecho de su propio apellido se había incorporado ya al idioma inglés y significaba, para siempre, matar por asfixia silenciosa y vender el cuerpo. Burke había aportado al diccionario lo único que aportó al mundo: su nombre convertido en sinónimo de crimen. Pero la historia no terminó en la horca. En un acto de justicia poética que las autoridades sin duda quisieron enviar como mensaje, el cuerpo de Burke fue donado, con ceremonia oficial, a la misma institución a la que sus crímenes habían servido, la Escuela de Medicina de Edimburgo. Allí fue diseccionado públicamente por el profesor Alexander Monro III, el mismo anatomista mediocre cuya ineptitud había contribuido, en primer lugar, a crear la demanda de cadáveres. La disección fue realizada ante un anfiteatro abarrotado de estudiantes. Monro mojó su pluma en la sangre de Burke y escribió sobre un papel que aún se conserva hoy: esto está escrito con la sangre de William Burke, que fue ahorcado en Edimburgo. Esta sangre fue tomada de su cabeza. El esqueleto de Burke fue articulado cuidadosamente, hueso a hueso, y colocado en una vitrina permanente de la Escuela de Medicina de Edimburgo, donde permanece hasta hoy. Su máscara mortuoria fue fundida en yeso y replicada decenas de veces para el estudio frenológico de la criminalidad. Y lo más infame de todo, una sección de su piel, cuidadosamente curtida como si fuera cuero, fue utilizada para confeccionar una pequeña cartera de bolsillo, un tarjetero elegante que todavía se exhibe a día de hoy en la vitrina del Museo del Colegio de Cirujanos de Edimburgo. Convirtieron a un hombre en cartera. El producto final de una cadena de suministro que había empezado con un anciano muerto en una pensión y terminaba con un objeto de piel humana detrás de un cristal, con etiqueta de museo. Are caminó libre, se esfumó de la historia en cuestión de semanas. Algunas crónicas dicen que terminó sus días ciego y mendigando en las calles de Londres, atacado por antiguos conocidos que lo habían reconocido, otras que se fue a América. Nadie lo sabe con seguridad. Canox nunca fue acusado de nada, la ley no lo tocó, pero su reputación quedó destrozada para siempre. Una turba asaltó su casa y la apedreó durante 3 noches. Los estudiantes dejaron de matricularse, sus colegas dejaron de saludarlo. Se mudó a Glasgow, luego a Londres, donde vivió dando clases sueltas y escribiendo artículos anatómicos que nadie leía. Murió en la oscuridad en 1862, solo, olvidado por el mismo gremio que lo había ovacionado años antes. Los asesinatos de Burke y Are forzaron un ajuste de cuentas que cambiaría la ley británica para siempre. En 1832, solo 4 años después del último crimen, el Parlamento aprobó la llamada Anatomy Act, el Acta de Anatomía, que por primera vez permitía a las escuelas de medicina obtener legalmente los cuerpos no reclamados en los asilos de pobres y en los hospitales públicos. Terminaba así la dependencia exclusiva de los ahorcados, y con ella se derrumbaba toda la economía clandestina del saqueo de tumbas. La ley no nació de la compasión, no nació de la ética, nació del escándalo. 16 personas habían sido asesinadas para alimentar un sistema que todo el mundo sabía roto, y el establecimiento no había hecho nada porque el sistema roto servía a sus intereses. Canox no preguntó porque no quiso saber. La universidad no investigó porque los estudiantes seguían pagando. La ley no intervino porque los doctores eran demasiado importantes. Burke y Are no crearon la demanda de cadáveres. Simplemente la surtieron con una brutalidad tan directa que forzó a la sociedad a enfrentar lo que llevaba décadas ignorando deliberadamente: que el avance del conocimiento médico, el progreso mismo de la cirugía moderna, se estaba construyendo literalmente sobre los cuerpos de los pobres. Las víctimas de Burke y Are fueron elegidas precisamente porque eran invisibles: huéspedes sin familia, borrachos habituales, trabajadoras sexuales, personas con discapacidad mental, ancianas sin nadie que preguntara por ellas, gente cuya desaparición no causaba ningún revuelo. Gente cuya ausencia no era, en realidad, una ausencia, porque la sociedad ya había decidido, mucho antes, que no importaban. El asesinato solo consumó lo que la indiferencia ya había empezado. El esqueleto de William Burke sigue de pie, articulado dentro de su vitrina de cristal, en Edimburgo. Su cartera de piel humana sigue en su vitrina de museo, con una tarjetita impresa explicando su origen. Y la lección que encierran no es una lección sobre 2 asesinos irlandeses en un barrio pobre.
Es una lección sobre los sistemas que hicieron que sus crímenes no solo fueran posibles, sino rentables. Cada cuerpo que hoy entra en una clase moderna de anatomía llega a través de una donación legal y consentida, firmada en vida por su dueño. Ese es el legado de lo que ocurrió en los callejones de Westport en 1828. Pero hicieron falta 16 asesinatos para llegar hasta allí. Hicieron falta 16 personas invisibles para que la sociedad aceptara, por fin, mirar. Y la pregunta que el caso sigue haciendo es la misma pregunta que hacía entonces. ¿Cuánto estamos dispuestos a no ver? Cuando el no ver sirve a nuestros propósitos, los callejones del casco antiguo de Edimburgo están tranquilos ahora. Las pensiones hace mucho que fueron demolidas, pero los adoquines recuerdan. Y si una noche cualquiera, al pasar por Westport, prestas atención al silencio entre los muros de piedra, todavía puedes oír, muy tenue, el eco del peso de un pecho aplastado y el roce de una sábana arrastrada en la oscuridad hacia la puerta trasera del Dr. Canox. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. No te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.